encuesta, es un experimento aleatorio. No sabemos al final qué resultados vamos a obtener. La estadística toma como materia prima ¿a quiénes? A los datos. Sin datos, oigan bien, sin datos, y ustedes sábense, sin datos no se puede hacer ningún trabajo de investigación ni de experimentación. Sin datos no es posible. La materia prima para hacer trabajos de investigación y utilizar conceptos de estadística es tener esa materia prima que son los datos, que generalmente pueden ser datos de tipo cualitativo. Cuando a usted le preguntan, ¿qué estudia usted? Informática. ¿Qué estudia usted? Ingeniería en redes. Dato cualitativo. O también datos de tipo cuantitativo. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuánto pesa usted? Datos de tipo cuantitativo. Y hay dos palabras muy importantes en este campo de la estadística. La estadística se hace desde qué tiempos, a ver, tiempos remotos, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Moisés cuando se escribía en piedra. Desde esos tiempos, supuestamente se hace estadística. A ver qué pasó con Moisés. Hicieron un censo ahí los egipcios. Ellos sabían que estaba llegando el libertador, sí, y era un hebreo, que estaba llegando el libertador de los hebreos, ¿no? Y ese fue Moisés. ¿Qué hicieron? Un censo. Entraban a las casas y censaban, y tenían que eliminar a los niños nacidos varones, ¿no? De ahí fue Moisés, cuando su padre lo llevó ahí al Nilo, ¿no? En una cesta, en un Moisés. ¿Sí? La estadística es muy importante en el campo de la investigación. En estos últimos tiempos, con el problema del COVID, la estadística estuvo en primer lugar, donde no se oía datos, donde no se escribía con los datos. La estadística, muy importante en el campo de la investigación, ¿no? Especialmente en la medicina. Ahí es el campo de la investigación, la estadística, pero no siempre ahí. En todos los campos de la ciencia, la informática, la tecnología, la medicina, en todos los campos está inmersa esta parte de la matemática que es la estadística, que al final es un problema de estado. Estadística proviene del vocablo estado. En Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística tiene todos los datos referentes a todo lo que se relaciona con la población. Ya se nos ocupa estos 20 días. Les comentaba, hay dos palabras muy importantes acá. Uno es la población y otra es la muestra. Este grupo, por ejemplo, de 55 compañeros, es la población de MAT 202 del verano. Esta población tiene las mismas características. Todos son estudiantes de la Facultad de Informática. Y todos tienen la misma probabilidad de entrar en el experimento. Todos, absolutamente todos. A esto se llama muestra probabilística.
Población y muestra son dos conceptos que siempre andan juntos. La población, elementos que tienen la misma característica. Y la muestra, un subconjunto de esa población. Y al final vamos a ver un poco de los tipos de muestreo. Aquí tenemos que hablar de los muestreos aleatorios para recolectar la mejor muestra. Y eso está en la unidad número 1. Ya, después de esta breve charla de peluquero, que la mayoría ya está en el aula, voy a compartir y van a tomar apuntes así. Hoy se va a pasar clase virtual. Mañana vamos a ver la clase presencial porque hay que hacer en la pizarra. Sí. Hoy la clase virtual. Sí. Hoy la clase virtual. Mañana presencial. Espérame un segundito. Espérame un segundito. Sí. Espérenme un segundito. Ya. Una pregunta. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Probabilidades y estadística 1. Ya, a ver, la parte general, ¿no? La parte general de la estadística. La materia de estadística y probabilidades 1. Y también 2. Constituye una herramienta esencial para el análisis y el tratamiento de los datos en todas las esferas del conocimiento. Esta materia
que es parte de la matemática, es muy importante. Es una herramienta importante que nos ayuda al final de un trabajo de investigación a tomar decisiones. Ya. Anótenos esta parte. Avisos y novedades generales. El texto de consulta es probabilidades. Este es el texto que mañana van a tener. Aquí están las 7 unidades, cada uno con su práctico, para no, ¿cómo se llama? Para no que haya mucha dispersión en la información que yo les dé a ustedes. Ustedes van a tener una guía para este verano, para estos 20 días. Esto de consulta es Probabilidades y Estadística 1 del ingeniero Jorge K. Otro libro que voy a poner en el WhatsApp será el de Rufino Moya. Al final, pero lo voy a poner para que ustedes lo vean ahí, la parte práctica en el libro de Rufino Moya. Ya. La evaluación. La evaluación será presencial, amigos. Hoy estoy dando clase virtual, porque así hemos quedado con el decano. Las veces que yo no pueda ir a la U, voy a dar virtual, pero mañana tiene que ser presencial porque tengo que hacer en la pizarra mañana. Ya. La evaluación será presencial con todas las normas de bioseguridad y con certificado de vacunación. Esto ya no, todo ya tenemos, digamos, ya tenemos nuestra vacuna. Primer examen, anótenlo, 40%. ¿Qué unidades? La unidad 1, la 2, la 3 y la 4. Primer examen, 40%. Segundo examen, la unidad 5, la 6 y la 7. Segundo examen. Y un examen de recuperación. Algunos alumnos que tengan una nota entre 35 y 51 tendrán una recuperación. Ya, trabajos prácticos, hechos a mano. Tómalo en cuenta, por favor. No es en computadora. Yo sé que algunos protestan, sí. Aquel profesor, aquel ingeniero está en los tiempos de Moisés, me dicen. Pero no importa. Mañana pasado me van a agradecer. Porque yo ya sé cómo yo escribo. Yo ya sé, yo sé cómo escribo. Mañana pasado me van a agradecer, sí. Trabajos prácticos hechos a mano. ¿Cuántos prácticos? Son 6 prácticos que están en la guía. Para no dispersar, ahí está en la guía. Esto me lo van a presentar al final del verano. Al final del verano, cuando estén dando el examen, el segundo examen, ahí me lo tienen que presentar su práctico. Ese práctico será regalo de carnaval. Total, 100%. 2 exámenes y un examen de recuperación para compañeros que tengan una nota entre 35 y 51. 35 incluido, y 51 sin incluir. Lógicamente, ¿no? Aquel que tiene 51 ya está aprobado, ¿no? Ya. ¿Qué más? Para que no suene mi teléfono todo el tiempo. Este es el teléfono, sí. Este es el teléfono con los cuales ustedes y yo nos comunicaremos. Con otro no. Con otro no. Con otro no. 731-31293, que es el teléfono con el cual nos comunicaremos entre ustedes y yo. Ya, ¿qué más?
Y eso no, esto era para el virtual. Esto era para el virtual. Sí, hay algunos compañeros que solamente ponen su número de celular y ni siquiera su foto ni nada. Pero como va a ser el examen presencial y yo tengo todo de ustedes, yo tengo ahí en los datos. No hay para qué. Ya, tengan siempre su barbijo, aunque ya estamos en la desescalada, lleven siempre su barbijo, ¿no? Y su alcohol para prever algunas cosas. Ya, el programa analítico. El programa analítico está acá. 1. Introducción a la estadística. Hoy vamos a ver eso sí. Introducción a la estadística. Aquí vamos a ver dónde se, se encuentra esta parte de la matemática para trabajos de investigación y o experimentación. Introducción a la estadística. Aquí vamos a hablar de la muestra de la población, de los tipos de muestreo, tipos de datos que pueden ocurrir, algo más, algo más. Unidad 2, esto mañana lo vamos a ver. Unidad 2 se llama distribución de frecuencias. Mañana veremos esto en clase presencial. Distribución de frecuencias. Para esta primera parte, series cronológicas que está en la guía, es el trabajo de investigación, que ustedes lo van a leer, sí. Trabajo de investigación. Y la unidad número 4, la más amplia, medidas descriptivas. Aquí hay 4 medidas descriptivas. Medidas, los que ya saben, medidas de la tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración. Hasta aquí es el primer examen, 40%. Medidas descriptivas. Hasta aquí es el primer examen. Sí. Esta es la parte más llevadera. Unidad número 5. Introducción a la teoría de las probabilidades. La teoría de las probabilidades, la base para tomar decisiones. Enseguida vamos a hablarse, porque a la estadística vamos a dividirla en 2 partes. En estadística descriptiva, que es la estadística 1, y estadística inferencial, que es la estadística 2. Vamos a dividirla enseguida. Para su mejor estudio, a la estadística se la divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. Enseguida vamos a comentar. Y esta parte de la teoría de las probabilidades o la teoría de las posibilidades y riesgo es parte de la segunda, que se llama estadística inferencial. Y esa teoría de las probabilidades y así si se corta, otra vez vamos a entrar ya. No hablé con el decano para que me dé el ilimitado. Si se corta, otra vez vamos a entrar. Ya. Teoría de las probabilidades, la base para tomar decisiones. Este ya es el segundo examen. La unidad 6, regresión y correlación. Y la unidad 7, números índices. 7 unidades que vamos a vencer este semestre con ustedes.
Ya, unidad número 1. Unidad número 1. Introducción a la estadística. A ver, ¿de qué se ocupa la estadística? La estadística es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos que se utilizan ¿para qué? Para la recolección de los datos, para resumir a los datos, para clasificar a los datos, para analizar e interpretar el comportamiento de los datos como materia prima, con relación a un estudio tanto de investigación y o experimentación. Lo primero que se hace para hacer un trabajo de investigación es recolectar los datos utilizando un muestreo adecuado, un muestreo aleatorio. Hay 4 tipos de muestreo. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. Al final de esta unidad se ve los tipos de muestreo. Pero, la estadística sin el cálculo de probabilidades no sería completa. Por eso que cuando hablamos de estadística tenemos que ver en lo que se llama la parte de las probabilidades, porque las probabilidades, que es parte de la estadística y esta es parte de la matemática, ayuda a tomar decisiones de los experimentos aleatorios, porque la estadística se ocupa de qué tipo de experimentos, de los aleatorios. La física se ocupa de los experimentos que tienen una ley. En cambio, la estadística se ocupa de los experimentos que no tienen una ley. No tienen una ley. Cuando yo lanzo un dado, que es un experimento aleatorio, y si yo quiero sacar esta cara, necesariamente saldrá él. Si tengo suerte, sale. Si no, pues no sale, ¿no? Experimento aleatorio. De ese tipo de experimentos se ocupa la estadística y el cálculo de probabilidades está basada en los juegos de azar. Lanzar una ficha, una moneda. La estadística sin el cálculo de probabilidades no estaría completo. Ya. División de la estadística. Para su mejor estudio, lo dividimos en 2 partes. Una parte se llama la estadística descriptiva, la que nos ocupa este semestre, estos 20 días con ustedes, y la otra se llama la estadística inferencial. ¿De qué se ocupa la estadística descriptiva? En lo que nos corresponde, esta es la estadística 1. Estadística 1. Y esta es la estadística 2. Estadística 1. Se denomina estadística descriptiva. Tenemos que describir. ¿Y a quién vamos a describir? Vamos a describir al dato. Al dato tenemos que describirlo. ¿Y cómo se describe al dato? Utilizando sus medidas descriptivas. ¿Cómo se describe al dato? Utilizando sus medidas descriptivas, que son 4. Las medidas de la tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma y las medidas de concentración. Son 4 medidas. De esa manera se describe al dato. Y esa es la primera parte que nos toca ver hoy en
en lo que se refiere a la estadística descriptiva. Describir al dato, recolectar. Primero, o sea, describir el dato, ¿no? Y para eso, pues, ¿qué tengo que hacer? Utilizar métodos que me ayuden en la recolección de datos. Métodos que ayuden en la recolección de datos. Y uno de los métodos es el muestreo. El muestreo estadístico, que sigue un camino, un método para recolectar la mejor muestra que represente a una determinada población, que implica la recolección. Hoy vamos a supuestamente recolectar los datos. Mañana haremos ya la presentación. Vamos a llevar los datos a una tabla, que es la unidad número 2. Tabular a los datos, presentar a los datos. Y los datos son la materia prima. Los datos son la materia prima. Los datos son la materia prima. A fin de describir en forma apropiada las diversas características de estas. La estadística descriptiva, por tanto, se ocupa ¿de qué? En resumen, de la recolección de datos, de la tabulación de los datos, de graficar a los datos, presentarlos gráficamente, de describir al dato utilizando sus medidas descriptivas. En esta primera parte no se toma ninguna decisión, pero sí se concluye en algo, pero no se toman decisiones. La segunda parte es la estadística inferencial. Y la estadística inferencial, sí, aquí tomamos decisiones y tomamos decisiones del grupo grande, de ese grupo grande que se llama la población. En cambio, la estadística descriptiva, para describir al dato, hemos recolectado una muestra, no solamente una muestra, varias muestras que nos van a ayudar a tomar en la segunda parte la mejor decisión. Se denomina estadística inferencial al conjunto de métodos con los que se hacen la generalización o toma de decisiones en base a una información parcial obtenida generalmente de técnicas descriptivas. Esta primera parte es muy importante para un trabajo de investigación. Si usted ha recolectado los datos de mala forma, se ha inventado, seguramente pues no va a tomar buenas decisiones del trabajo que usted está realizando, ¿no? Si yo quiero hacer una tesis de maestría, una tesis de grado y utilizar algún lenguaje, a ver, primero pues haré un trabajo de muestreo para saber cuál es el lenguaje más apropiado para hacer una tesis y al final El ingeniero tiene el audio silenciado. y el decano pues nos quitó todo seguramente el ilimitado. Pero no pasa nada, como hoy día no es la clase virtual, ya veremos la clase presencial ya. ¿En qué estábamos? La estadística, 40 minutos. La estadística, para su mejor estudio, se divide en dos partes. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es donde previamente, para hacer un trabajo de investigación, tienes que recolectar datos. Los datos son la materia prima para cualquier trabajo de investigación. Sin datos, otra vez, y ustedes saben, sin datos no se hace absolutamente nada. Los datos, materia importante, materia prima para trabajos de investigación.
Como por ejemplo ¿cómo se llama? Un banco. Su materia prima es la plata, ¿no? En la estadística, la materia prima son los datos. Y ahí la segunda parte es donde usted, después de haber hecho aquí un buen trabajo en la previa, un buen trabajo, puede tomar una buena decisión, que es en la estadística inferencial, que es la estadística 2. Y la estadística inferencial, ¿saben en qué se basa? En la teoría de las probabilidades. En la teoría de las probabilidades. Aquí tenemos que tomar decisiones de la población. Acá. Ya. Otros conceptos que tenemos que manejar acá son dos que les comenté hace rato. Población y muestra. Población y muestra. ¿Qué es población? Elementos que tienen la misma característica y del cual, atíname, y del cual se toman decisiones. De la población se toman decisiones. Lógicamente, previamente se conocen los parámetros de la población, se conocen los parámetros de la población. Pero y después de haber hecho un trabajo de muestreo, tenemos que volver hacia la población y tomar una buena decisión. Previamente, el trabajo descriptivo es muy importante, la base para que usted pueda tomar decisiones, y es esta parte de la matemática que a usted le ayuda a tomar decisiones, a validar algo. Cuando les comentaba, si yo quiero hacer mi tesis de grado utilizando un lenguaje formal, haré pues un muestreo. Preguntaré a los que ya hicieron sus tesis qué lenguaje utilizaron. Haré un muestreo. Y al final pues tomaré una decisión, ¿no? La población podrá ser elementos que tienen la misma característica. Aquí no hay que mezclar pues estudiantes con bancos, ni con sillas, ni con puertas. Estudiantes de informática. Aquí los 63 compañeros son estudiantes de informática, redes y sistemas, de la Facultad de Ingeniería de Informática. Elementos que tienen la misma característica. La población podrá ser finita cuando se conoce la cantidad de elementos que tiene esa población. Este grupo es pequeño. 64 compañeros es pequeño. Pero es pequeño. ¿Se los puede contar? Sí, los puedo contar. Población finita, número de estudiantes. Yo lo puedo contar. Pero la población también puede ser infinita cuando no se sabe cuántos elementos tiene esa población. ¿Cuántos enfermos de poliomielitis habrá en Santa Cruz? No se conoce. Población infinita. De esa población infinita o de esa población finita, ¿qué tengo que hacer? Si la población es finita, atíname, si la población es finita, se pueden contar, ¿puede trabajar con todos estos elementos? Sí, puede hacer una encuesta a los 64 compañeros y al final, lógicamente, pues tomará mejores decisiones, ¿sí o no? Pero si toma una sola muestra y solamente encuesta a 2 compañeros de los 65, no puede, va a entrar en la incertidumbre, ¿no? Voy a entrar en la incertidumbre. Trataré de tener la mayor cantidad de muestra. Y si la mayor cantidad de muestras de datos se aproxima a la cantidad de la población, lógicamente mejores se toman decisiones. Yo quiero hacer un trabajo, por ejemplo, sobre la Villa Primero de Mayo. Ahí hay casi 400,000 habitantes. Mucho, mucho. Entonces no queda otro camino que utilizar una muestra, sacar muestras, varias muestras representativas de esa población y con ella tomar una decisión.
Muestra. La muestra es un subconjunto de la población. La muestra tiene que ser representativa de esa población. ¿Cierto? Si de acá, de los 65 compañeros que estamos acá, yo saco una muestra de 10 estudiantes, esa muestra tiene que ser representativa. Ahora, ¿y por qué utilicé a 10 compañeros? ¿Por qué no puedo utilizar a 12 o a 15 o a 20? El tamaño de la muestra depende de dos parámetros. No tengo así. El tamaño de la muestra depende de dos parámetros. Uno de ellos se llama el nivel de confianza y el otro se llama del error de estimación. El tamaño de la muestra depende de dos parámetros, que eso aquí no vamos a ver. Lo vamos a ver en estadística 2, ahí lo vamos a ver. Pero la muestra, el tamaño de la muestra es muy importante para tomar, para hacer un trabajo de investigación. Bueno, lógicamente, si la población es finita, trabaje con todos ellos. Al final tomará pues mejores decisiones, pero si ese mismo trabajo usted lo hace en la Villa 1 de Mayo, ahí la población es heterogénea. Saque pues la mejor muestra para que al final tome una buena decisión de ese sector que se llama la Villa 1 de Mayo. Mucha población. Y la muestra puede ser pequeña o puede ser grande. Si la muestra es pequeña, esta no sobrepasa de los 30. Y si la muestra es grande, ya puede ser 30, 40, 50, 60. Esa muestra puede ser tanto de una población finita, sacada, ¿no? O de una población infinita. Pero, para un trabajo de investigación es mucho mejor. No estoy diciendo que siempre, mucho mejor conocer el tamaño de la población. Mucho mejor conocer el tamaño de la población. El muestreo, esto es descriptiva. ¿Sí? Descriptiva. Con la muestra vamos a volver acá. Eso se llama inferencia. Ya, la población es importante, sí, porque de ella, que en principio se conocen sus parámetros. Se conocen los parámetros de la población. Su media, su varianza, los que ya saben. Eso lo vamos a validar haciendo un muestreo, sacando una muestra. Si la población tiene parámetros normales, ¿qué son parámetros normales? Están dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, la presión de cada uno de nosotros está entre 80 y 120, son los parámetros normales. La temperatura, parámetros normales, entre 36 y 37 grados centígrados, parámetros normales. La muestra, ¿cómo será? Seguramente, pues la muestra también estará dentro de los parámetros normales, ¿no? Un 95% de confianza. Un 95% de acá, seguramente estamos dentro de los parámetros normales. Y un 5% fuera de los parámetros normales. Por eso que el tamaño de la muestra depende del nivel de confianza. Una confianza altísima, un 95% de confianza de que estamos dentro de los parámetros normales. Y esta es la muestra. Esta muestra puede ser pequeña, si no pasa de los 30. Ese es el más o menos el límite de una muestra pequeña, de una muestra piloto, que lo van a ver en estadística 2, utilizando la distribución T de students. Y muestra grande, muestra representativa, muestra grande, que sobrepasa los 30, 40, 50, dependiendo del tamaño de la población. Tipos de datos. Generalmente, los datos que se clasifican en datos de tipo cualitativo y cuantitativo, generalmente. Hay otros, pero son efectos ya. Los ordinales y los cardinales. Ordinales, viene orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? En general, los datos pueden ser de tipo cuantitativo
y cualitativo. Cuando a usted le hacen una encuesta y le preguntan, usted es estudiante, ¿qué estudia? Ingeniería informática, datos de tipo cualitativo. O cuando estamos haciendo un trabajo para una dieta, ¿cuánto pesa? Datos de tipo cuantitativo. ¿Qué edad tiene? Datos de tipo cuantitativo, ¿no? La edad y el peso son cuantitativos, pero uno es discreto y otro es continuo. Dato cuantitativo discreto. Cuando se cuenta, la edad se cuenta. Datos de tipo cuantitativo continuo. Cuando el dato se mide, la temperatura se mide, la presión se mide, la altura se mide, el volumen se mide, pero la edad se cuenta. El número de máquinas computadoras se cuentan. Y al final se conoce como variable, El dato es una variable. Se lo puede trabajar como se puede hablar como sinónimo de variable. Sea cual fuere la fuente de la que obtenemos la información, esta puede ser referida a características cualitativas o cuantitativas. Las primeras se refieren a cualidades como el color, como la profesión, ¿no? Calidad. Y los segundos se refieren a las cantidades, número de hijos, número de dormitorios en un departamento, ¿no? Al dato. Como sinónimo se puede hablar de variable. Y aquí hablamos de la variable o dato de tipo cualitativo. Cualitativo, que implica calidad, ¿no? Calidad. Aquí están tanto las nominales como las ordinales. Estos son ya parte, ¿no? Parte de esa cosa. Datos de tipo cuantitativo. Datos de tipo cuantitativo, donde es cantidad lo que se utiliza para la recolección de datos. Puede ser tanto discreta como continua. Si es discreta, los datos se recolectan contando. Los datos se recolectan contando. Si es discreta, los datos se recolectan contando. ¿Qué se cuenta? La edad se cuenta. El número de hijos se cuenta. Número de estudiantes en este grupo se cuenta. Pero si vamos a recolectar otro tipo de datos cuantitativos utilizando la medición, estamos hablando de la variable o datos de tipo continuo. La mayoría en un trabajo de experimentación, los datos son de tipo cuantitativo medible. La mayoría. Cuando se mide, ¿qué se puede medir? La estatura se mide, el peso se mide, la tensión arterial de las personas se mide, la temperatura se mide. Son datos de tipo cuantitativo y continuo. Tipos de muestras. Aquí es importante, sí. Las muestras generalmente se dividen en dos. Uno, probabilísticas y no probabilísticas. Si es probabilística, todos los elementos tienen la misma probabilidad de entrar en el experimento. Los 65 compañeros que estamos acá tenemos la misma probabilidad de entrar en el experimento, de entrar en el juego. Ninguno puede evitarse. ¿Y qué es la no probabilística? La no probabilística es elegir los datos a conveniencia. Elegir las muestras a conveniencia o a juicio. Eso no es probabilístico. Yo no puedo elegir acá de este grupo por alguna conveniencia. Eso no es dato, no es muestra probabilística. ¿Y de cuál tenemos que hablar nosotros en esta parte de la estadística? De las muestras probabilísticas.
donde todos tienen la misma probabilidad de entrar en el experimento y para su elección se utiliza ¿cómo se llama? El muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio. Las muestras no probabilísticas, elegir la muestra a juicio, por conveniencia. Eso no. Nosotros nos vamos a ocupar de las muestras probabilísticas. Bien. Para obtener una buena muestra y una buena muestra probabilística, vamos a utilizar 4 tipos de muestreo. 4 tipos de muestreo. 4 tipos de muestreo. El muestreo aleatorio simple, el más sencillo. El muestreo aleatorio simple, el más sencillo. A ver, ¿qué dicen? Primero, se tiene que estratificar, tener una población pequeña. Este grupo de 64 compañeros es pequeña. A los 64 compañeros tengo que darles yo un número. Tengo que asignarles un número. Asigne un número a cada elemento de la población. Cada uno de ustedes está numerado, desde el número 1 hasta el 64. Utilizando esto que se llama, aquí están los 64. Aquí están los 63 compañeros, acá en la cajita. Al azar, ¿no? El número 3, a él le voy a encuestar. Y el muestreo es mejor sin repetición. Si salió el número 3, ya no puedo volverlo otra vez a la cajita. ¿De qué va a valer que yo utilice el muestreo con repetición? Por ahí sale el mismo compañero. ¿De qué va a valer que yo le encueste varias veces a él? Nada. Sin repetición. Salió el número 3. Ya no vuelve. ¿Quedaron cuántos? 62 compañeros. Quiero una muestra de 10 de este grupo. Salió el 25. Ya. A él lo voy a encuestar. A él voy a preguntarle algo que yo quiero saber sobre mi trabajo de investigación. Él ya no vuelve. Quedaron 61. Muestreo sin repetición. El 33. ¿No? Ese es el muestreo más fácil. Aquel que utiliza menos tiempo y es más fácil. Se llama muestreo aleatorio simple. Se llama muestreo aleatorio simple. Otro, el muestreo sistemático. Este ocupa un poquito más de tiempo, porque aquí hay que utilizar ¿cómo se llama? Una proporción. K es el késimo lugar. Al que voy a encuestarles al késimo lugar. Y el késimo lugar depende, vean, a ver, para población finita, sí. Tamaño N mayúscula se la denota al tamaño de la población y N minúscula al tamaño de la muestra. A ver, digamos que en este grupo son 60 compañeros, ¿no? Digamos que sean 60. Yo necesito una muestra de 10. Divido 60 entre 10, 6. A cada 6 voy a encuestar. Ese es el késimo lugar. Si son 60 compañeros acá, digamos, la población, yo necesito arbitrariamente por ahora el tamaño de la muestra a 10 estudiantes de este grupo. Divido 60 ¿cuánto? Entre 10, 6, cada 6. A cada 6 otra vez los tengo que enumerar. Otra vez tengo que enumerarlos, otra vez, del 1 al 60. Y a cada 6, digamos, al primero lo encuesté. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo encuesto a él. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo encuesto a él. Muestreo aleatorio sistemático. Ocupa más tiempo, ¿sí? ¿No? Más tiempo, pero este es más democrático. Este es más democrático que el anterior, porque este ha de abarcar a la mayoría de la población, pero más tiempo, sí. En cambio, el otro es más simple. Menos tiempo, pero más discriminante. Si de los 65 compañeros, a ver, que salga el 1, 2, 3, 4, 5 de ellos, los primeros 5 y los otros 60 quedaron al aire. Es más discriminante, pero
Es más fácil el muestreo aleatorio simple. Para que usted pueda utilizar este muestreo aleatorio simple o este muestreo aleatorio sistemático, tiene primero hacer esto que se llama estratificar. La facultad debe tener unos 3.000 estudiantes. 1.000 debe tener. Miren, a ver, en la facultad hay 3 estratos. Si yo deseo hacer un trabajo de investigación en la facultad de informática sobre el estudiante, hay 3.000, digamos. Los 3.000 dividido entre 3, 1.000, cada una de las carreras. La población tiene, en informática tiene 3 estratos. La población tiene que ser pequeña, ¿no? Para poder utilizar el muestreo aleatorio simple o el muestreo aleatorio sistemático. A ver, son 3, ¿no? Al azar, ABC. A, informática, B, redes y C, sistemas. Al azar, tengo que sacar, tengo 33% de probabilidad. Al azar, salió el B. Redes, a los de redes voy a encuestarlos. Pero en redes puede haber hartos alumnos, debe haber unos 1.000 alumnos distribuidos en 10 semestres. Otra vez, tengo que estratificar, hacer la población más pequeña. 10 semestres. Otra vez, al azar, salió el 6, el sexto semestre. A ellos los voy a encuestar, pero en el sexto semestre hay 3 grupos, ABC. De esa manera voy a utilizar el muestreo aleatorio sistemático o el muestreo aleatorio simple para la recolección de la muestra utilizando lo aleatorio. Eso se llama muestra probabilística. Salió el sexto semestre, ¿no? Y ahí hay el 6A, el 6B y el 6C. 3 grupos en ese. Si yo lo elijo, ya no sería probabilística, sería no probabilística. Yo tengo que elegir al azar. Como son 3 al sorteo, bueno, sorteo a los 3. Me quedó el C. Informática, no sé. El muestreo estratificado, ¿para qué es esto? ¿Para qué? Para tener muestras más homogéneas. Está en la guía, sí. Para tener todo lo que estoy hablando, está en esta guía. Para no dispersar la información. Muestreo estratificado, ¿para qué? Para homogeneizar la muestra, para que no haya mucha dispersión en la recolección de datos. Trate de que la muestra sea lo más homogénea posible. Si usted hace un trabajo de investigación en la facultad, en la facultad de informática, ¿será justo tomar decisiones de veterinaria? Ni yendo a Cotoca, pues, ¿no? Como ilógico. Tengo que tomar decisiones de la facultad, pues, de informática. Si ahí hice el trabajo, para eso se hace esto. En principio tiene que estratificar Santa Cruz por anillos. El primer anillo, un estrato. El segundo anillo, otro estrato para el tercero. El tercer anillo para allá, otro estrato, ¿no? La Villa, un estrato. El Plan, otro estrato. Equipetrol, otro estrato. Y por último, el muestreo por conglomerado. Un muestreo mucho más grande, donde la población es heterogénea, pero que usted tiene que sacar la mejor muestra para que en la segunda parte tome mejores decisiones. Y de todo esto, un resumen, antes que se acabe esto. Antes que se acabe esto. Yo les voy a mandar al WhatsApp este resumen.
Introducción a la estadística. Apreciados alumnos y amigos, en esta oportunidad compartiré con ustedes algunas nociones preliminares de la estadística. Y empezaré con la siguiente pregunta. ¿Qué es la estadística? Decimos pues que es aquel conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de tal manera que a partir de ellos se pueda inferir conclusiones. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. En principio, recolectar los datos, presentarlos, mañana los vamos a presentar. Hoy estamos recolectando los datos, supuestamente estamos recolectando hoy los datos. Hay que ordenarlos, mañana vamos a ordenarlos, analizarlos. Ahí no se toma ninguna decisión, solamente. Y en la segunda parte se infiere. Aquí está la estadística descriptiva y está la estadística inferencial. Veamos ahora una segunda pregunta. ¿Qué es la población? El término población se utiliza para referirnos a un conjunto de cosas o a un conjunto de personas o a un conjunto de situaciones que tienen alguna característica en común y que va a permitir algo más. Considerando esto, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Y qué es la muestra? La muestra viene a ser una parte o un subconjunto representativo de una determinada población. Que comenté, dos palabras importantes en un trabajo de investigación. La población, del cual se conocen los parámetros, sí. Se conocen los parámetros. Y la muestra, la que va a validar si en verdad esos parámetros que tiene previo esa población son correctos o no. Para eso hacemos el muestreo. Para eso hablamos de la estadística, para validar esa muestra cómo tiene que ser representativa, un subconjunto de la muestra. Como les decía, si yo estoy trabajando con informática, ¿no? Saco de ahí los datos. No puedo hablar pues de veterinaria, no puedo. Quiero compartir con ustedes una imagen que ilustre la relación que existe entre población y muestra. Veamos. Esta imagen representa a la población. Vamos a tomar una parte de la población y vamos a hacer que esta parte sea representativa. A esta parte se le conoce con el nombre de muestra. Y si nos fijamos, es un subconjunto de la población. Para construir la muestra se utiliza el procedimiento que lleva el nombre de muestreo. Lo que se espera de la muestra es que sus conclusiones sean extrapolables hacia la población. Entonces, para trasladar las conclusiones de la muestra hacia la población, se emplea la inferencia. Esto es una imagen que ilustra la relación entre población y muestra. Considerando lo que tenemos aquí, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Y qué es la estadística descriptiva? Decimos, es la que estudia las características de la población en su totalidad. Obtiene, organiza, resume, describe y analiza los datos provenientes de la población. Veamos la siguiente imagen que ilustra lo que aquí se menciona. Esto es la población y la estadística estudia toda la población, recibe el nombre de estadística descriptiva. Ahora nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la estadística inferencial? Y decimos, es la que nos proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una
población, partiendo de los resultados o conclusiones de una muestra. Veamos una imagen que ilustre lo que aquí se menciona. Tenemos a la población. De la población tomamos una parte de ella que sea representativa. A esta parte representativa que se toma se le llama muestra. Y para conseguirlo se utiliza el procedimiento llamado muestreo. Las conclusiones que se consiguen de la muestra se trasladan hacia la población a través de la inferencia. Y la estadística que se encarga de todo este estudio se llama estadística inferencial. ¿Se conocen los parámetros de la población? De ella a ella tenemos que estudiarla acá, la población. Pero para eso, si la población es grande, no queda otro camino que sacar no solamente una muestra, varias muestras. Con la muestra se concluye en algo, se analiza, pero no se toman decisiones. Pero sí, se cierra el ciclo. Al cerrar el ciclo, estamos utilizando la inferencia y tomamos decisiones de la población. Es la estadística inferencial. Ahora quiero compartir con ustedes un concepto que se llama variable estadística. Y podríamos decir qué cosa es la variable estadística. Aquí vamos a intentar responder. La variable estadística es la característica de los elementos de la población que se investiga. Ejemplos de variable estadística lo mostramos aquí. Tenemos al peso, la edad, el sueldo, la talla, número de hijos, número de tardanzas, etcétera, etcétera. Además tenemos otro bloque de ejemplos de variable estadística. Aquí está. También es una variable estadística el sexo, el estado civil, el color de ojos, el tipo de cabello, grado de instrucción, etcétera, etcétera. Al primer grupo de ejemplos de variable estadística se le conoce con el nombre de variable cuantitativa. Se dice que la variable cuantitativa es aquella variable que se puede contar o medir. Y aquí lo tenemos los ejemplos. El peso se puede medir. El número de hijos se puede contar. A esto se le llama variable cuantitativa. Al segundo bloque de ejemplos de variables estadísticas se le conoce con el nombre de variable cualitativa. Esta se caracteriza porque la variable no es medible. Como podemos ver aquí, los ejemplos lo dicen todo. El sexo, el estado civil, el color de ojos, el tipo de cabello, el grado de instrucción, etc. Ahora les invito a ver lo que es la variable cuantitativa. ¿Cómo se clasifica esto? Se clasifica en dos grupos. La variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Se dice que la variable cuantitativa discreta es aquella en donde sus valores solo pueden ser expresados por números enteros. Y tenemos como ejemplos al número de hermanos, número de hijos, número de carpetas, número de tardanzas, etcétera, etcétera. Como pueden ver ustedes, los ejemplos claramente dicen que sus valores tienen que ser números enteros. La variable cuantitativa continua se caracteriza porque sus valores pueden ser expresados como números reales, es decir, se permiten números decimales. Y entre dos valores de variable continua pueden haber muchos otros valores. Tenemos como ejemplo a la talla, por aquí el peso, por aquí el sueldo y por aquí la temperatura, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo por hoy. Sí. Yeah.
Audiencia de investigación y estadística y público en general. Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre los tipos de muestreo. Hablaremos de los dos grandes tipos de muestreo y algunas de sus características. Antes de hablar del muestreo como tal, recordemos rápidamente que la población viene dada por el conjunto total de elementos o sujetos que poseen características comunes y son precisamente quienes van a ser objeto de estudio, pero nos interesamos básicamente en la clasificación que se hace en función de sus elementos. Es decir, una población puede ser finita o contable cuando podemos conocer a cada uno de los elementos que la componen. En este caso, por ejemplo, una comunidad universitaria. Y puede ser infinita o no contable cuando no podemos conocer con exactitud la cantidad de elementos que conforman la Y así se corta, otra vez vamos a entrar, ¿eh? población. Un ejemplo clásico de los peces en un río, en un lago, puesto que sabemos que debe ser un número como matemático, pues finito, pero imposible de nosotros tener conocimiento del valor exacto. Por eso, cuando la población es finita, el número de elementos puede ser X cantidad y se puede disponer del marco de muestreo, cosa que no es posible porque cuando la población es infinita, su número tiende a ser un número infinito y es imposible de determinar el marco de muestreo. Es importante el marco de muestreo, conocer la cantidad de elementos que tiene la población. Este es el marco de muestreo. Al rato yo hablé. Mucho mejor hacer trabajos de investigación cuando se conoce el tamaño de la población. Cuando se conoce el tamaño de la población, se conoce el marco de muestreo. En cambio, cuando la población es infinita, no se conoce el marco de muestreo. Pero igual usted puede hacer el trabajo de investigación, tanto para este caso finito o como este caso infinito. Esto es importante porque en función de estas características de la población, pues va a definir qué tipo de muestreo y qué vamos a diseñar como muestreo. Otro concepto es el de muestra, recordando que es una parte de un subconjunto de la población que va a ser objeto de estudio. Aquí hablaremos de los tipos de muestra en función de dos criterios. En primer lugar, por la forma en que se seleccionan los integrantes de la muestra y en segundo lugar, por la posibilidad que tienen los integrantes de esa población de formar parte de la muestra. Consulta Galaxy. Un resumen en los videos que les he mostrado, lo que yo hablé al principio, ¿no? Ya, mañana nos veríamos en la U. Mañana a las 10 voy a ver la unidad número 2. Los que deseen las guías, mañana lo van a tener. ¿Se le entiende? Okay. Disculpe, ingeniero, el precio de la guía. 30 bolivianos. Ya, enseguida voy a pasarle los videos y les voy a pasar el otro libro más que vamos a utilizar para todo el avance. Ya, si alguien tiene una consulta, Gala. Disculpe, el costo de su libro, ¿cuánto era? 30 bolivianos cuesta el libro. 30. Mañana lo van a tener. Sí. ¿Podríamos reutilizar el libro que hizo en el semestre anteriormente? Sí, pero se van a cambiar los plásticos. Sí. Ay. ¿Qué más? Ingeniero, una consulta. El tamaño de la muestra depende de dos parámetros, nivel de confianza y ¿qué más era? El error de estimación. Gracias. El nivel de confianza generalmente es un alto nivel de confianza. Eso implica que usted toca la puerta y le pregunta, señor, ¿qué edad tiene usted? Que también le puede preguntar por teléfono, pero que le puede mentir.
Toca la puerta de puerta a puerta, face a face, y le pregunta, señor, ¿usted qué estudia? Tiene que haber alta confianza, y esa alta confianza es el 95%. Y el error que se puede cometer en recolectar una muestra está aceptado hasta el 10%, permisible, ¿no? El error generalmente que se comete es un más o menos 5%, como cuando el reportero le pregunta, al que hizo el trabajo de investigación, ¿usted con qué confianza hizo el trabajo? Y él le dice, con un 95% de confianza. ¿Y con qué error? Más o menos 3%, le dice. El tamaño de la muestra depende de dos parámetros, del nivel de confianza, que es alto, y del error de estimación, que está permitido hasta un 10% que usted pueda cometer para la recolección de la mejor muestra. ¿Qué más? ¿Alguien que pueda comentar algo, preguntar algo? Ya. Entonces mañana nos vemos en la U. No sé en qué aula será, no sé. Pero mañana nos vemos a las 10 ahí. Bueno, hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.